El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 18. Los herederos del reino de los cielos y el amor, segunda parte. Ocupados por el reino de los cielos. Si somos aspirantes a entrar en el reino de los cielos cuando el Señor regrese, debemos ser aquellos que tenemos una genuina preocupación por ese reino. En el resto del capítulo 6 de Mateo, el Señor nos advierte de las cosas que nos pueden distraer del reino y que nos pueden llevar a perder la oportunidad de ganarlo. Veamos con algún detenimiento cada uno de esos obstáculos que nos apartan del reino de los cielos. Primero, los tesoros terrenales. Es el primer aspecto que atrapa a los creyentes y que Satanás usa diligentemente para que se aparten de seguir al Señor, de crecer en Él y agradarlo. Al respecto, el Señor dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones horadan y hurtan, sino acumulad para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones no horadan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, versículos 19 al 21. Por un lado, esta palabra del Señor se refiere a las riquezas materiales que las gentes que están en el mundo atesoran para tener seguridad en su futuro, y que los creyentes no están exentos de caer en ellas. La gente del mundo piensa mucho en el futuro. ¿Qué será de su vida? ¿Cómo podrán suplir sus necesidades? ¿Qué será de los hijos? ¿Cómo darles una educación adecuada? ¿Cómo lograr éxito en todas las actividades de la vida? Y en fin, ¿cómo lograr un porvenir sin mayores sobresaltos? Y por eso se afanan por acumular tesoros que les permitan tener seguridad en el futuro contingente. Ellos no se dan cuenta que todos esos tesoros que han acumulado en cualquier momento pueden ser robados y corroídos por los ladrones y por la polilla y el orín, y que los esfuerzos de toda una vida se desvanecen en unos pocos minutos. Es común en el mundo que quien posee algunos recursos económicos desee poseer más, y para lograrlo no le importa atropellar, esclavizar y explotar a los demás. Casos así son muy corrientes en los grandes empresarios. De los 7.800 millones de personas que hay actualmente en la Tierra, mueren diariamente de hambre cientos de miles. Igualmente son atacados por enfermedades que, aunque haya medicamentos que son capaces de curarlas, por sus escasos recursos no tienen acceso a ellos ni a servicios de salud apropiados que les permita tener una mejor calidad de vida, y no tienen un camino distinto al de dejarse morir. Es impresionante la esclavitud a que están sometidos los trabajadores en manos de empresarios inescrupulosos, que los someten a un sistema esclavista peor que el que tuvieron que soportar los esclavos de la edad antigua y media. Muchos trabajadores tienen que trabajar todos los días de la semana en jornadas que superan a veces las 16 horas diarias, y el pago que reciben por un trabajo, casi siempre en condiciones infrahumanas, no les alcanza para cubrir las necesidades básicas y las de su familia. Es por eso que en el mundo actual hay una enfermedad social que arrasa con las gentes de escasos recursos. Esa epidemia es el trabajo de los menores, la trata de personas y la prostitución. Los recursos que nuestro Señor ha puesto en la tierra para que todos los disfrutemos y derivemos de ellos nuestro sustento, se los han apropiado unos pocos. Ellos los explotan, algunos los transforman y se los venden a la población. Sus empresas los enriquecen con creces, mientras que los demás fenecen de hambre. No se dan cuenta estas personas lo que el Señor los advirtió hace unos 2000 años. Vamos ahora, ricos, llorad aullando por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado tesoros en los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis entregado a los placeres. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago 5, versículos 1 al 6. Se podría esperar que los cristianos contemporáneos fuesen diferentes al mundo, pero no es así. Las grandes congregaciones han sido diseñadas para enriquecer a los líderes por medio de violentar la conciencia de sus adeptos, para que por medio de diezmos y ofrendas entreguen sus bienes para que los líderes acumulen hasta la saciedad, mientras que en gran medida sus seguidores carecen de la posibilidad de suplir sus necesidades básicas para ellos y sus familias. Cuando un líder cristiano penetra los sentimientos de quienes lo siguen, estos quedan cautivos a merced de él, y aunque sus predicaciones y enseñanzas contradicen abiertamente la Biblia, los seguidores de estos falsos maestros no pueden discernir el engaño a que están sometidos y quedan a merced de ellos. Estos falsos maestros están haciendo tesoros en la tierra, y sus riquezas y sus obras están enmohecidas, su vivir corrompido por la polilla y el orín, y muy pronto tendrán que dar cuenta al Señor de sus actos ominosos. Qué diferente es la iglesia que describe la Biblia y que es conforme al deseo y a la voluntad de Dios en el asunto de hacer tesoros. La genuina iglesia tiene sus tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minen ni hurten, ni polilla ni orín que corroan. Veamos un sencillo ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, porque no había entre ellos ningún necesitado. Porque cuantos eran dueños de heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, subrayado, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que tenía un heredor, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4, versículos 32 al 47. Qué delicia más grande encontrar en este relato de la Biblia acerca del vivir práctico de los hijos de Dios en la iglesia. Todos con el mismo corazón y con la misma alma, todos preocupados porque entre los hijos de Dios no haya quien padezca necesidades económicas, sino que todos tengan lo suficiente en todo. Nadie debe considerarse propietario de nada, sino que todas las cosas son de posesión común. Esta actitud es consecuencia de la realidad de vivir el proceso de la redención del Señor Jesús, especialmente la resurrección, porque mediante este paso el Señor erradicó la muerte y trajo a luz la vida. Cuando la vida eterna es el estandarte del vivir de los creyentes, nadie dice ser suyo propio lo que posee y aprende a compartir para las necesidades de los hermanos. Este es un ejemplo preponderante de quienes hacían parte de la iglesia en sus comienzos. Vendían sus heredades y traían el producto de la venta. Le entregaban a los apóstoles, pero no para que éstos las guardaran en sus arcas personales, sino para que se repartiera a cada uno de los santos según sus necesidades. Inclusive la palabra relata acerca de Bernabé, el hijo de consolación, que era levita, tenía una heredad, la vendió y trajo el producto de la venta para que los apóstoles dispusieran de él y supieran las necesidades de los hermanos.
Se puede preguntar por qué razón es mencionado ese hermano. Sin duda, no era para hacerlo famoso, ni para tocar trompeta frente a la actitud del hermano. El hecho de que él fuera levita es muy significativo. No debemos olvidar que la tribu de Leví en el Antiguo Testamento era la tribu mediadora entre Dios y los hombres. Y a esa tribu, el resto del pueblo de Israel estaba en la obligación de darle ofrendas a manera de diezmos, primicias y votos para su sustento. Es bien significativo que este levita, en lugar de esperar que se le diese, fue un ejemplo en el asunto de dar vendiendo su heredad y disponiendo el dinero de la venta para que los apóstoles determinaran cómo suplían las necesidades de los hermanos. Esta es una prueba más de que en la voluntad de nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, no hay una clase sacerdotal mediadora, sino que el Señor desea que todos sus hijos seamos sacerdotes. Igualmente deseamos afirmar que el diezmo no es neotestamentario, sino que ha sido sustituido por las ofrendas, pero con una función muy distinta a la malsana que le ha dado el cristianismo contemporáneo. Mucha luz acerca de los diezmos y ofrendas puede encontrar el lector en el libro La oración en el Espíritu, del mismo editor y publicado en la página www.las-primicias.com. Pero no solo el tesoro es terrenal en lo que tiene que ver con las riquezas materiales. Actualmente hay una manera muy sutil de hacer tesoros en la tierra y que es muy común en el cristianismo de hoy. Las grandes obras que hacen las distintas congregaciones pretendiendo propagar el evangelio. Estas obras, que procuran extenderse en un país y allende las fronteras de los países, no están contribuyendo ni han contribuido en nada a que se extienda el evangelio genuino de Dios, sino volver famosos a unos pocos personajes que fungen de líderes, a enriquecerse ya que su nombre sea bien conocido, pero nadie está conociendo genuinamente al Señor por medio de estas obras colosales. Su difusión en nada contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Los grupos cristianos difunden un evangelio, un Jesús y un espíritu distinto a los que hay en la Biblia. Estos son tesoros hechos en la tierra y están corroídos por la polilla y el orín. Y cuando el Señor venga, todos estos tesoros serán quemados por el fuego, porque su constitución es de madera, heno y hojarasca. Si nuestro tesoro está en el cielo, si nuestro vivir diario apunta a crecer para entrar en el reino de los cielos, si permitimos que el Señor nos prepare para que en su venida podamos entrar en el reino de los cielos, sin duda nuestro corazón estará en el cielo, porque ahí está nuestro tesoro. Segundo, falta de visión. Esta tal vez es una de las características más prominentes del cristianismo contemporáneo, la falta de visión. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Mateo 6, versículos 22 y 23. Hay una única manera de llenarnos de luz, de que nuestro ojo esté lleno de luz para que el cuerpo no se llene de tinieblas, y consiste en vivir en el trono de la gracia. En ese trono están las 7 lámparas de fuego que suplen la luz de Dios y disipan las tinieblas que hay en nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hebreos 4, versículo 16, Primera de Juan capítulo 1, versículo 15, y Apocalipsis 4, versículo 5. Tener luz en nuestro ojo quiere decir tener visión de las cosas celestiales,
de la persona de Dios, de su deseo, de su voluntad. Tener luz en el ojo es tener visión acerca del plan de Dios, de lo que Él está haciendo, de lo que hará, de la manera como ejecuta su plan para hacernos uno con Él y convertirnos en sus colaboradores, es decir, aquellos que laboramos con Él. Dios da esa luz, esa visión a quienes se acercan a vivir en el trono de la gracia, a aquellos que se han habituado a tener comunión con Él, a vivir en su presencia. El Señor suple su visión a aquellos que en su espíritu buscan revelación. Cuando alcanzamos revelación en nuestro espíritu y visión en el alma, todo nuestro ser se llena de luz. En cada instante de nuestra vida sabemos qué agrada y qué desagrada al Señor, y Él puede tener plena satisfacción con nosotros porque siempre encontrará frutos para disfrutar. Nunca seremos estériles y sin fruto, siempre estaremos creciendo en Él, y así tendremos una entrada amplia en el reino de los cielos. Por lo cual, hermanos, sean aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículos 10 y 11. Tercero, la falta de servicio a Dios. El tercer punto que debemos aprender, quienes tenemos serias aspiraciones de ganar la entrada al reino de los cielos, es tratar cabalmente nuestro servicio al Señor. Y debemos recordar que servir al Señor no consiste en hacer obras para Él. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, versículo 24. Para servir genuinamente al Señor requerimos consagrarnos a Él, y la palabra consagración tiene como significado principal esperar. Un hijo de Dios que se consagra al Señor es aquel que espera en Él, que no busca con ansiedad ser llamado por Él, que no tiene iniciativa de hacer obras para Él, sino que busca que Él lo llene de todas sus riquezas, que lo sigue a donde Él va, que oye su palabra y la hace, y que permite que sea el Señor quien haga sus obras en Él, que se deja guiar y gobernar por el Señor en todas las actividades que realiza en su diario vivir. En este pasaje hay una disyuntiva: servir a Dios o servir a las riquezas. No podemos servir a los dos. O servimos a Dios y aborrecemos las riquezas, o servimos la riqueza y aborrecemos a Dios. Las riquezas referidas en este pasaje no tienen que ver solamente con riquezas materiales, con posiciones de bienes materiales. Una interpretación del pasaje que se limite solamente a hablar de riquezas materiales es superflua y escasa de visión. Hay muchas riquezas que nos apartan de Dios y no son necesariamente bienes materiales. Por ejemplo, la capacidad intelectual que pueda tener un creyente, si no lleva esa capacidad al Señor y se humilla ante Él para que su capacidad sea pasada por la cruz y muera, se puede convertir en un esclavizante de ese creyente. Y en lugar de servir al Señor de manera genuina, resulta aborreciéndolo. En la Biblia encontramos un caso que nos ilustra suficientemente sobre el particular. Moisés había sido escogido por Dios para el propósito específico de libertar a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia. Desde su nacimiento, él tuvo que pasar por situaciones muy especiales, la primera de las cuales consistió en que para poder salvar su vida, su madre tuvo que ponerlo dentro de una cesta de mimbre y dejarlo en las aguas del río Nilo. Allí lo encontró la hija del rey de Egipto, lo prohijó, lo dio a su madre para que lo criara, y cuando llegó a cierta edad fue llevado al palacio del faraón egipcio, donde fue enseñado en las letras, las ciencias, las artes de la familia más poderosa, de la nación más poderosa que existía en la tierra. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, supo que su pueblo no era el egipcio,
sino que pertenecía al pueblo hebreo, y viendo la infame esclavitud a que eran sometidos sus hermanos, decidió en su corazón liberarlos y comenzó a actuar en tal sentido, matando a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Eso lo supo el faraón y Moisés tuvo que huir al desierto, donde permaneció 40 años cuidando ovejas. Debido a que en el desierto no tenía con quién hablar, paulatinamente fue olvidando las letras, las artes y las ciencias que había aprendido en Egipto, y hasta su lengua se volvió torpe para hablar. Así, cuando Dios lo llamó para que cumpliera el propósito que él le había trazado, Moisés le dijo a Dios que no sabía hablar, que era torpe de lengua y que sería mejor que Dios buscara a otro para llevar adelante su misión. Dios le dio una solución diciéndole que para aliviar su torpeza de lengua, su hermano Aarón sería la boca que hablaría por él. Solamente cuando las capacidades de Moisés pasaron por la cruz y murieron en el desierto, Dios usó esas capacidades y usó a Moisés con el propósito que le había determinado. Moisés pudo haberse aferrado a las capacidades intelectuales que había adquirido al ser educado como rey egipcio. Pudo declarar la guerra al faraón y al pueblo egipcio y liberar a su pueblo contra viento y marea, pero no lo habría hecho bajo el propósito y la voluntad de Dios, sino en su hombre viejo. Toda su estrategia habría fracasado. Así ocurre con el cristianismo contemporáneo. Sus miles de congregaciones y con ellas sus líderes tienen tanto aprecio por hacer obras para Dios y no se dan cuenta que en esas obras, generalmente gigantescas, quienes las promuevan y las hacen están amando sus riquezas y están aborreciendo al Señor. La disyuntiva es clara: amamos las riquezas y aborrecemos al Señor, o amamos al Señor y aborrecemos las riquezas. O hacemos obras para el Señor y en tal caso lo aborrecemos, o le permitimos que Él haga sus obras en nosotras y a través de nosotros, caso en el cual lo amamos y aborrecemos las riquezas. Que el Señor dé más luz a cada uno sobre el particular. Cuarto, la falta de encargo por el reino. El capítulo 6 de Mateo, que es el segundo que habla de la constitución del reino de los cielos, concluye mostrando la necesidad que tenemos los creyentes de tener encargo por el reino de los cielos y su justicia, y de no estar preocupados por nuestras necesidades básicas, de las cuales se encarga el Señor como Padre amoroso que es. Los versículos 25 al 34 dicen: por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, con preocuparse, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y hacer lo que es justo delante de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día su propio mal. Uno de los puntos en que los creyentes tenemos más dificultades es en vivir la realidad de la palabra contenida en los versículos arriba transcritos.
la inquietud por la vida, por el futuro, por la comida y la bebida y por el vestido, son circunstancias que nos agobian y en las que cuesta mucho trabajo tener plena confianza en el Señor. El Señor afirma que la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido, y para corroborarlo nos recuerda lo que ocurre con las aves del campo, que aunque no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, el Padre las alimenta, y luego dice que nosotros valemos mucho más que ellas. Si el Padre cuida y suple las necesidades de las aves, que tienen poco valor, ¿cuánto más hará con nosotros sus hijos, que tenemos para Él un valor muy elevado? El problema está en que los creyentes no aprenden fácilmente a confiar en el Señor, y como la gente del mundo, viven agobiados y afanados por el sustento diario. Esta es un arma muy eficaz que Satanás ha utilizado a lo largo de las eras para impedir que los hijos de Dios puedan confiar plenamente en su Señor. Y de esa manera el reino de los cielos sea establecido y el cumplimiento del propósito de Dios llegue a su culminación. A continuación, el Señor muestra el problema de la preocupación. Estar preocupados quiere decir estar ocupado de antemano, y una persona preocupada tiene el alma llena de angustia por la comida y la bebida, y no tiene ni siquiera un pequeño espacio en ella para que Dios pueda llenarla con sus riquezas. Por eso en la entrada del reino de los cielos, el Señor plantea la necesidad de ser pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 3. Ser pobre en espíritu quiere decir estar dispuestos y desocupados para que el Señor pueda llenar el alma con sus insondables riquezas. Desocuparnos de nuestras cosas y aún de las cosas que el Señor nos dio ayer nos garantizará que el Señor pueda llenarnos cada día con su persona y con la novedad de su persona, y así confiaremos plenamente en Él. Para reafirmar esta condición, el Señor dice: ¿y quién de vosotros podrá con preocuparse añadir un codo a su estatura? La preocupación agobia cada día a las gentes del mundo, y específicamente la preocupación por el sustento. Al respecto, el Señor afirma que esa preocupación es vana, que por más grande que sea, no contribuye en nada a solucionar las necesidades de sustento. Si Dios alimenta a las aves, ¿no será capaz de alimentar a sus hijos? ¡Claro que sí! Debemos aprender a dominar la ansiedad, a echarla sobre Él y a hallar descanso para nuestras almas. El Espíritu nos aconseja sobre el particular: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. 1 Pedro 5, versículo 7. Otro aspecto que llena de ansiedad a las gentes es el vestido. Las más grandes industrias del mundo están dedicadas a este campo, produciendo ropas, perfumes, maquillajes y todo un mundo lleno de sofisticación que esclaviza a las personas. La moda en el vestido tiene atrapado a la totalidad de los habitantes de la tierra, y las industrias del ramo imponen de tiempo en tiempo una manera de vestir. Usan los medios de comunicación para imponerla en el alma de las personas, y casi nadie puede escapar de esa trampa, con la que es imposible luchar. Si una persona no se viste a la moda, está out. No es aceptada con agrado en el medio social en que se desenvuelve. Es discriminada y hasta se burlan de ella. Sin embargo, el Señor nos habla a sus hijos: y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. El Señor Jesús enseña a quienes estamos siendo entrenados para entrar en el reino de los cielos a no vivir ansioso por las necesidades de nuestra subsistencia, sino a confiar y a esperar completamente en Él. En cuanto al vestido, hace una comparación con los lirios del campo, diciendo que no tienen cultivos de algodón ni cuidan ovejas de donde puedan obtener lana y materias primas para la ropa, que no tienen
fábricas para producir telas de excelsa calidad, ni tienen confeccionistas para producir hermosos vestidos, pero que ni siquiera Salomón, el rey más rico y esplendoroso de su época, tuvo la oportunidad de vestirse como Dios viste a un lirio. El lirio, conocido también como azucena, es una flor sin igual. Tiene unos colores exóticos, difíciles de encontrar en otras flores, y su variedad es tan grande que se conocen más de 110 especies distintas, y todas ellas de una hermosura radiante. El Espíritu Santo escogió un ejemplo magnífico para mostrar el cuidado de Dios por sus hijos. No hay ningún vestido, por hermoso que sea su confección y por impresionantes que sean sus colores, que se pueda comparar con un lirio. Y este vestido fue ideado por nuestro Padre. Él sí tiene conocimiento de vestidos hermosos. El vestido que ha puesto en nosotros es Cristo mismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. El Señor Jesucristo es el vestido más bello, agraciado y precioso con el que el Padre nos ha vestido. Por esa razón, el Señor afirma inmediatamente: y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6, versículo 30. El lirio, con su vestido de tanta gala, finalmente es una hierba cuyo destino final es ser echada en el horno. A nosotros Dios nos viste con un vestido mucho más excelso y duradero, Él mismo. El problema está en que los creyentes, hijos de Dios, son hombres de poca fe. Dios no ha crecido suficientemente en ellos para que puedan apreciar lo elevado de sus riquezas. Tienen muy poco disfrute de la abundancia que Él les ha preparado. Se acercan muy poco al trono de la gracia para ser suplidos con su gracia y su misericordia, cuando debieran vivir en ese trono. Es muy poca la comunión que tienen con el Señor entrando en su aposento más interior para vivir en intimidad con Él. Buscan muy poco en su palabra revelación y luz acerca de su persona, de sus deseos, de su plan y de su trabajo en ellos. Y de manera general, es escaso el conocimiento que tienen de su Señor y poco el crecimiento que han logrado en el transcurso de su vida de creyentes, porque durante ella se han dedicado a seguir líderes, organizaciones y doctrinas que los alejan del Señor y de su conocimiento. Es tiempo de preocuparte porque la fe, que es el Señor mismo, crezca en ti hasta que llegue a la plenitud de la estatura de Cristo. Llegado a este punto, el Señor dice: no os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, versículos 31 y 32. Él demanda de sus discípulos que no llenen sus almas, mente, voluntad y emoción con la preocupación de lo que van a comer, a beber o a vestir. Estas tres son necesidades básicas de todo ser humano. Pero si el alma se llena de preocupación por ellas, se le está dando una gran oportunidad a Satanás para desviar a los hijos de Dios tras él e impedir que el reino de los cielos sea establecido. El enemigo ha perfeccionado el suplir aparente de estas tres necesidades en el sistema que se llama el mundo, mediante el cual seduce, atrapa y cautiva a todas las personas, a los gentiles, aquellos que no tienen relación alguna con Dios. No hay nada más sofisticado en el mundo que la preparación de comidas y bebidas y la confección de vestidos. Los lectores encontrarán grandes cadenas de televisión, páginas de internet, emisoras de radio y otros medios de comunicación, tales como revistas, magazines y diarios dedicados a este mundo sofisticado. Millones de gentes son atraídas y seducidas por este sistema
que les produce una, comillas, felicidad y emoción pasajeras, y luego una profunda decepción que los obliga a sumergirse más en ese mundo. Finalmente son totalmente atrapados por él, quedan enteramente asidos por la comida, la bebida y el vestido. El cristianismo contemporáneo, especialmente sus líderes que han alcanzado algún estatus de importancia, no escapan de este mundo tenebroso, y su vivir es igual al de los gentiles. Se visten con ropas de ciertas marcas, se preocupan por tener el último grito de la moda, especialmente en el vestido. Sus feligreses en los cultos y en las misas tienen tácitas competencias en cuanto a ropas, maquillajes y perfumes, que nada se diferencian de los grandes salones de la moda. ¿Quiere decir esto que los genuinos creyentes deben ser descuidados en el asunto del vestido y la comida? Este es un extremo religioso que se practica en algunas denominaciones, donde enseñan a sus devotos a tener un porte exterior descuidado, porque si se arreglan, ofenden al Señor. Como hijos de Dios, somos sus embajadores, quienes los representamos y expresamos en esta tierra, y por tal razón debemos representarlo y expresarlo de la mejor manera, como es digno de Él. Debemos vestirnos con lo mejor que tengamos, pero no debemos ser cautivos de usar determinada marca de ropa ni de vivir acorde con la moda, sino que nuestro vestido debe reflejar el deseo y la complacencia del Señor. En palabras sencillas, cada mañana cuando nos vestimos, debemos hacerlo en comunión con el Señor, preguntándole si la ropa con la que nos hemos de vestir es agradable a Él, si mi manera de vestir es propia de uno de sus representantes, si en mi vestido Él puede ser expresado y otras personas van a encontrar su manifestación en mí. Pero nuestro vestido no debe reflejar competencia frente a otros para manifestar que yo tengo mejores gustos, que soy superior a los demás y que yo merezco sitial de honor por mi buena manera de vestir. Esta es la preocupación propia de los gentiles. Igualmente, cuando nos reunimos con los santos, debemos ser muy aseados y nuestra presentación personal debe ser excelente, porque al fin de cuentas estamos todos en la presencia del Señor, de todos los señores y del Rey que está por encima de todos los reyes. Además, Él nos viste mejor que a los lirios del campo, que son incomparables en hermosura. Él nos viste de Cristo. La humildad no se manifiesta por ser descuidados en el vestido. Eso más bien refleja poco amor y poco cuidado por el Señor. El buen juicio está en que aún en el vestido dependamos del Señor y tratemos de agradarlo a Él. No hay que malinterpretar las palabras que el Espíritu Santo por medio de Pedro nos escribió. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro de vestidos, sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Primera de Pedro 3, versículos 3 al 5. No quiere decir el Señor que las hermanas no pueden peinarse, o no deban vestirse elegantemente, o no puedan usar ningún adorno de oro o de plata, porque esa sería una manera carnal de entender la Biblia. Nótese que hay un adjetivo que califica la acción de vestirse o de adornarse, y en él está la clave del tema: ostentación. Si un hermano o hermana se viste de determinada manera para ser admirado por su vestido, por sus adornos, está ostentando. Pero si su decisión de vestir la toma cada día en comunión con el Señor, su ornato en verdad proviene y demuestra que en su espíritu el Señor ha ganado su mansedumbre y su sosiego, y ese hermano o esa hermana es de gran valor para el Señor. Todo lo que hagamos, sea vistiéndonos, pensando, hablando y actuando, debemos hacerlo para agradar al Señor, en plena comunión con Él, buscando su complacencia. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el alma, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la herencia por recompensa. Es al Señor Cristo a quien servís. Colosenses 3, versículos 24 y 25. Todo el secreto está si en nosotros hay o no preocupación por la comida, la bebida o el vestido. Es decir, si nuestro tiempo está ocupado en esas cosas, o si nuestra alma está angustiada y afligida por el sustento, lo que es muy común entre los gentiles. Las gentes del mundo se levantan temprano para ir a trabajar y se acuestan tarde, tratando de añadir riquezas a su peculio para suplir sus necesidades conforme al modelo del mundo. Los hijos de Dios no estamos afanados por esas cosas, y aunque trabajamos arduamente, siempre confiamos en el Señor, que es quien nos da vida, aliento y suple todas nuestras necesidades. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, versículo 25. La comida es otro asunto que merece nuestra atención como embajadores de Cristo. Debemos comer todo aquello que el Señor nos suple, pero tenemos que aprender a tener una dieta balanceada para que nuestro cuerpo sea saludable y no nos llenemos de enfermedades que nos lleven rápidamente a la muerte. Un hermano con un cuerpo enfermo difícilmente puede servir al Señor. Si somos cuidadosos en lo que comemos y lo mezclamos con una dosis adecuada de ejercicio físico, seremos longevos y sanos, y el Señor podrá usarnos en el desarrollo de su plan. Igualmente tendremos tiempo suficiente en la tierra para que el Señor sature nuestro corazón con sus riquezas y podamos ser aquellos vencedores que Él desea y logremos ser las primicias que serán arrebatadas vivas antes del comienzo de la gran tribulación. El Señor remata este asunto con unas palabras muy dicientes. No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, versículos 31 y 32. Nosotros fuimos gentiles, enemigos de Dios y alejados de sus promesas, de sus pactos y de su ciudadanía. Pero ahora somos hijos de Dios y hacemos parte de su familia. Fuimos pecadores y ahora somos santos. Por esa razón ya no nos preocupamos angustiándonos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Nuestro afán quedó en la cruz con nuestro Señor Jesús. Ahora tenemos un Padre amoroso que conoce todas nuestras necesidades y las suple oportuna y abundantemente. Bueno, concluimos aquí este capítulo, pero no concluye el disfrute. Sigue disfrutando, disfruta al Señor todas sus riquezas y crece hasta alcanzar la madurez para que seas un vencedor y seas raptado al trono de Dios antes de la gran tribulación como vencedor. Y ayuda a que otros alcancen este galardón. Envíele la dirección de la página www.las-primicias.com.